Buenos días, vamos a comenzar la clase. Buenos días, ingeniero. Buen día, Jaroslav. Ok, continuando entonces con el tema de los métodos de resolución de sistema de ecuaciones, vamos a ver ahora los métodos iterativos. Vamos a grabar la clase. Ok, entonces vamos a ver básicamente dos métodos iterativos que son muy intuitivos en la generación de su algoritmo. Ok, entonces para poder resolver un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones lineales por los métodos iterativos, necesitamos generar un sistema alternativo, una ecuación alternativa a este sistema 1, de manera que el vector de las incógnitas se encuentre a ambos lados, ¿no es cierto? A ambos lados de la ecuación, lado izquierdo y al lado derecho, de manera de poder generar el proceso iterativo, ¿no es cierto? Al estilo de esta ecuación 2. De manera que yo me pueda dar valor inicial al valor de x en el lado derecho, resolvemos esta ecuación, ¿no es cierto? Y el valor obtenido de x lo incorporamos al lado derecho nuevamente de la ecuación, ¿no? Con ese valor de x volvemos a resolver la ecuación y nuevamente se genera el proceso iterativo hasta que la diferencia de los valores de x al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación sean aceptables. Entonces, básicamente, ese es el objetivo para generar un proceso iterativo en la solución de sistemas de ecuación. Ahora, este sistema de ecuaciones 2, ¿no?, se lo obtiene a partir del sistema de ecuaciones 1, ¿no? Este es nuestro sistema de ecuaciones 1. Entonces, a partir de ahí, nosotros llegamos a este sistema 2. ¿De qué manera? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a simular un sistema 3x3 para que no sea muy largo y lo podamos desarrollar, ¿no? Entonces tenemos acá A1x1 más A12 x2 más A13 x3 igual a B1. A21 x1 más A22 x2 A23 x3 igual a B2. Y la tercera ecuación, A32 y A33 igual a B3. Ok, ahí tenemos entonces, ¿no?, un sistema de ecuaciones 3x3 que lo vamos a utilizar de ejemplo para generar nuestro sistema alternativo donde la incógnita x esté en ambos lados de nuestra ecuación. Entonces vamos a llamar esta la fila 1, ¿no?, de nuestra ecuación, fila 2 y la fila 3 de este sistema de ecuación. Entonces, de la fila 1, ¿no?, de la fila 1, vamos a despejar x1. ¿Cómo quedaría? Vamos a hacerlo más grande. Entonces, si yo despejo x1 de esta primera ecuación, ¿no?, entonces todo lo que esté todo lo que está
excepto x1, todo lo demás lo pasamos al lado derecho de la ecuación. Y el coeficiente que está multiplicando a x1, el a11, pasa a dividir a todos los términos del lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a tener b1 dividido entre a11, pasamos el término a12 dividido entre a11 por x2, y el a13 dividido entre el a11 por x3, ¿no es cierto? El signo menos es porque lo estamos pasando al lado derecho de la ecuación, ¿no? Pasa con signo opuesto. De la fila 2 despejamos entonces x2. Entonces vamos a tener que el b sub 2 del otro lado va a pasar a dividirse por el a22, que es el coeficiente que multiplica a x2, ¿no? Ok. Y los otros dos términos, ¿no es cierto? Este término y este otro de acá, pasan al lado derecho de la ecuación con signos negativos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos el a21 dividido ahora entre el a22 por x1 menos el a23 dividido entre el a22 por x3. Y lo mismo hacemos de la fila 3, ¿no? Despejamos ahora x3, que va a ser entonces b3 dividido entre el a33 menos el a31 por x1 menos el a32 por x2. Ok, si ustedes se fijan, esto lo podemos poner ahora en el formato matricial, ¿no es cierto? Del lado izquierdo nos quedó x1, x2 y x3. Y del lado derecho nos queda todos estos coeficientes del vector de términos independientes, el vector b, dividido entre los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto? b1 dividido entre a11, b2 entre a22 y b3 entre a33. Más, ahora tenemos todos los coeficientes que están multiplicando a las incógnitas x, ¿no? En la primera fila, fíjense que acá no tenemos del lado derecho x1, ¿no? Entonces no hay coeficiente que multiplique a x1. Por lo tanto, acá aparece un 0. Ahora, x2 está multiplicado por menos a12 dividido entre a11, ¿no? Y el a13 dividido entre a11. Fíjense que aquí está nuevamente el vector de las x, ¿no? El x1, x2 y x3. Entonces, el 0x1 en la primera ecuación no existe, ¿no? No existe en este lado de acá. Por eso que ahí aparece un 0 en esta matriz. Ok, en la segunda fila, fíjense que aquí el del lado derecho no está x2, ¿no? Porque es el que hemos despejado de la segunda fila. Entonces, quiere decir que en la posición de la diagonal tampoco no va a haber coeficiente, ¿no? Van a estar los negativos de a21 y el negativo de a23. Y en la fila 3 lo mismo, ¿no? Tenemos el negativo de a31 y el negativo de a32 dividido entre a33. Y en la posición de x3, 0, porque no está la incógnita x3 en la tercera ecuación en el lado derecho. Ok, entonces, este sistema alternativo, ¿no es cierto? Si lo ponemos ahora en el formato matricial, es el que estábamos buscando, ¿no es cierto? Una ecuación alternativa en la cual el vector de las incógnitas esté en ambos lados de la ecuación.
De manera que nosotros iniciamos el proceso iterativo dándole entonces un valor cualquiera al x que está del lado derecho, ¿no? Por ejemplo, podemos darle 0, ¿no es cierto? Todos los valores iniciales de x que sean 0. De manera que la primera iteración entonces será x igual a c. Con ese valor de x lo volvemos a reemplazar nuevamente, ¿no es cierto?, en el lado derecho y resolvemos nuevamente la ecuación. Y así sucesivamente. Entonces ahí ya se genera el proceso iterativo. Ok, entonces básicamente lo que hemos hecho ahora lo vamos a organizar en el formato de un algoritmo, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se denomina el algoritmo del método iterativo de Jacobi, ¿no? Método iterativo de Jacobi, cuyo algoritmo entonces es simplemente sistematizar lo que hemos hecho manualmente hace un instante, ¿no es cierto? Entonces hemos determinado los coeficientes de esta matriz B simplemente pasando del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación todos los coeficientes de la matriz A, ¿no? Y dividiéndolos entre los coeficientes de la diagonal principal. Entonces, por eso que tenemos los negativos de los A y J divididos entre los A y I, ¿no? Esos serían los coeficientes de la matriz B, siempre que no estén sobre la diagonal principal, ¿no es cierto? Que el valor de I sea diferente al valor de J. Porque si I es igual a J, hemos visto que todos los coeficientes de esa matriz serán 0. ¿Sí? Y luego tenemos el vector C, que simplemente va a ser los coeficientes del vector de término independiente B dividido entre los coeficientes de la diagonal de A. ¿Sí? Listo, ya tenemos entonces la matriz B y el vector C generados. Entonces ahora simplemente tenemos que darles valores iniciales a X. ¿Qué valor le damos? Por ejemplo, le podemos dar el valor de X igual a C, ¿no? Por defecto pudiera ser ese el valor. Pudiera ser cualquiera en realidad, ¿no? Pero por simplicidad decimos que el primer valor de X sea igual a C. Y de ahí se inicia el proceso iterativo que estábamos describiendo, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo de los correspondientes X sub I de cada paso, ¿no? De cada iteración, se sistematiza a través de esta ecuación, ¿no? Donde esta ecuación nos está mostrando que va a haber una sumatoria del producto de los B y J por los XJ del paso M-1, ¿no? Es decir, los valores anteriores de los valores de X, ¿no? Porque acá M nos va a representar la iteración y se inicia en 1. Entonces, el primer valor de M va a ser del paso 1. Y este M-1 representa el paso anterior, es decir, en el primer paso va a representar el valor de 0, ¿cierto? Entonces van a ser los coeficientes de X en el, digamos que son los valores iniciales de X. Y así se genera entonces este proceso iterativo, ¿no es cierto? Cada vez que calculamos, vamos a generar una sucesión de términos en cada iteración, ¿no? Dependiendo de la dimensión del sistema, vamos a tener entonces n incógnitas, x1, x2, x3, para cada paso, m igual a 1, m igual a 2, etc. Entonces esto lo vamos a ver acá en este ejemplo. Entonces tenemos acá nuestro sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? De este sistema de ecuaciones lo que hacemos es despejar entonces, como hemos visto en el paso anterior, ¿no es cierto? X1 de la primera ecuación, de manera que el 10 pasa a, vamos a ponerlo de esta manera, el 10 pasa a dividir al lado derecho. ¿A qué términos? A menos x2, a menos x3 y a más 12, ¿no es cierto? Entonces, x1 en realidad va a ser
X1 va a ser igual a menos 0,1 de X2 menos 0,1 de X3 más 1,2. ¿Sí? Luego hacemos lo mismo con X2, ¿no? X2 va a ser 1 sobre 10 por menos X1 menos X3 más 2. De manera entonces que X2 va a ser igual a menos 0,1 de X1 menos 0,1 de X3 más 1,2. Y finalmente de la tercera ecuación despejamos X3, ¿no? Que va a ser 1 sobre 10 de menos X1 menos X2 más 1 más 12. ¿No? Y eso nos va a dar entonces esta tercera ecuación. Bueno, acá del lado izquierdo ya tenemos todas esas ecuaciones despejadas, ¿no es cierto?, del sistema original. Ok, entonces ahora tenemos que iniciar el proceso iterativo. Ya tenemos nuestro sistema, digamos, nuestra ecuación alternativa, que la solución de este sistema también es la solución del sistema original, ¿no? Entonces, nos damos inicialmente valores 0 para todas las incógnitas X. Entonces acá 0, 0, ¿no es cierto? Todas estas valen 0 inicialmente. Por lo tanto, X1 va a ser 1,2, X2 va a ser 1,2 y X3 1,2. ¿Sí? En el siguiente paso, en la siguiente iteración, entonces ahora todas estas incógnitas valen 1,2. Entonces las reemplazamos, ¿no? Donde hay X le ponemos su correspondiente valor. 1,2, 1,2, 1,2 y 1,2. Hacemos operaciones y nos va a dar 0,96, 0,96 y 0,96 para cada una de las incógnitas. Este nuevo resultado lo volvemos a colocar nuevamente, ¿no es cierto?, en las incógnitas del lado derecho de la ecuación, ¿no? Entonces va a ser 0,96, 0,96, ¿no? 0,96, 0,96, 0,96. Y volvemos a resolver cada una de estas ecuaciones y nos va a dar los valores de X1, de X2 y de X3. Y así sucesivamente, ¿no? Este valor recién calculado lo volvemos a reemplazar en el lado derecho de este sistema de ecuaciones y volvemos a resolver. Y así sucesivamente nos vamos a ir acercando a la solución exacta, que en este caso la solución exacta es para todas las incógnitas iguales a 1. ¿No? Si nosotros vemos acá, si esto vale 1, va a ser 10 por 1, 10. Más 1, más 1, van a ser entonces 12, ¿no es cierto? Lo mismo acá, 1. Acá va a ser 10 por 1, 10. Más 1 va a ser 12. ¿Ya? Y acá lo mismo, ¿no? 1 más 1, 2, más 10, 12. Entonces tenemos que la solución exacta para este sistema de ecuaciones es X1 igual a X2 igual a X3 igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como se puede ver, el procedimiento por los métodos iterativos es súper simple. ¿Sí? Es muy simple. Y esto nos puede hacer pensar que a pesar de que es muy simple, siempre nos va a dar soluciones aproximadas, ¿no es cierto? Muy aproximadas a cuanto querramos, digamos, al valor verdadero, pero siempre van a ser valores aproximados. Entonces, ¿por qué utilizar un método que nos da valores aproximados a la solución cuando pudiéramos utilizar, por ejemplo, el método de Gauss, ¿no? El método directo, que nos da la solución exacta, entre comillas, ¿no es cierto? Es exacta porque no se hace ninguna aproximación, ¿no es cierto? Simplemente se van trabajando entre filas, ¿no? Y de manera de ir generando la eliminación de los coeficientes de la mitad de la matriz para abajo, ¿no es cierto?
generando nuestra matriz triangular superior. Entonces ahí no se hace ninguna aproximación como es en los métodos iterativos. Entonces, teóricamente, obtenemos por el método de Gauss la solución exacta. Sin embargo, como también hemos visto en algunos ejercicios en las clases pasadas, al trabajar con una cifra, con una cantidad de dígitos fijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3 cifras significativas, etc., eso hace con que se generen errores de redondeo. Entonces, los errores de redondeo siempre van a estar presentes. Cuando son sistemas pequeños y la magnitud entre los valores no hay mucha diferencia, entonces los errores de redondeo no son muy significativos. Sin embargo, cuando tenemos sistemas muy grandes, y cuando estoy hablando grande, estoy hablando de miles de ecuaciones, ¿no? Y miles de incógnitas, entonces ahí los errores de redondeo se pueden volver muy significativos e inclusive hasta distorsionar la solución. Entonces, para evitar eso, se deberían hacer algunos algoritmos especiales para corregir, digamos, esos errores de redondeo, lo cual significa mayor esfuerzo computacional. Entonces, cuando tengamos sistemas de ecuaciones muy grandes, la alternativa va a ser resolverlas por los métodos iterativos. Porque el error de redondeo, si ustedes se fijan, lo podemos controlar nosotros simplemente incrementando el número de iteraciones. Mientras más iteraciones hacemos, vamos a ir disminuyendo los errores de redondeo. Ok. Sin embargo, a pesar de que son sistemas, estos métodos iterativos son muy simples de programar también. Entonces, a veces nos vamos a enfrentar con algunos problemitas que lo vamos a describir ahora en este ejemplo 2. Entonces, fíjense que este sistema de ecuaciones es básicamente el mismo que el anterior, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan bien, ¿no? Esta que es nuestra fila 1, nuestra fila 2 y nuestra fila 3, acá están exactamente, solamente que la hemos colocado en posiciones diferentes. Acá le hemos colocado la fila 3, acá estaría la fila 1 y esta sería la fila 2, ¿no es cierto? Es decir, la hemos desordenado, ¿no? Hemos desordenado nuestras filas en el ejemplo 2. De manera que cuando calculemos ahora la ecuación alternativa, ¿no es cierto? Despejando, por ejemplo, x1 de la primera ecuación, va a pasar menos x2 menos 10x3 menos 10x3 más 12. ¿No? Si despejamos x2 de la segunda, vamos a tener menos 10x1 menos x3 más 12. Y de la tercera ecuación despejamos x3, vamos a tener entonces menos x1 menos 10x2 más 2. Entonces fíjense que este sistema es totalmente diferente, ¿no es cierto?, al sistema alternativo del caso anterior. ¿Sí? Se modificó entonces nuestro sistema a x, ¿cómo es? B por x igual a nuestro sistema B por X más C, ¿no? Ya es diferente. Ok, entonces comenzamos a darle los valores iniciales a nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces le damos, por ejemplo, todos ceros, igual que en el caso anterior. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y nuestra primera aproximación para x1 entonces va a ser 12, para x2 12 y para x3 12. ¿Sí? Esta solución la reemplazamos ahora, ¿no es cierto?, en la posición de cada una de nuestras incógnitas, ¿no? 12, 12 y 12. ¿Sí? Volvemos a hacer operaciones y nos va a dar menos 120 para x1, menos 120 para x2 y menos 120 para x3. Entonces, ese valor ahora lo reemplazamos, ¿no es cierto?, nuevamente
en cada una de nuestras incógnitas y volvemos a calcular. Y nos va a dar 1332, 1332, 1332 para x3. Y así sucesivamente. A medida que vamos generando más iteraciones, podemos observar que los valores de cada una de nuestras incógnitas no se acercan a la solución, ¿no es cierto? A la solución exacta, que es la misma, ¿no es cierto? Porque es el mismo sistema de ecuaciones, solamente que lo hemos desordenado. Entonces, ¿qué sucede? Acá la solución se dice que es convergente, mientras que acá la solución es divergente. ¿Por qué? Porque no se acerca a la solución, más bien se está alejando de cualquier solución. Entonces, en este caso, no podemos llegar a la solución, no tiene solución, ¿no es cierto? Porque no se está acercando a un valor, no se está fijando en un valor, ¿no? Cada iteración que hacemos debería estar cada vez más próximo a un determinado valor, que en este caso es 1. Y sin embargo, se aleja más bien, ¿no?, de cualquier valor. Entonces, quiere decir que a través de este sistema de ecuaciones no podemos llegar a la solución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar en los métodos iterativos cuando un sistema se va a garantizar la solución, cuando va a ser convergente, para poder trabajar con cierta soltura? Entonces, nos fijamos qué característica tiene el sistema anterior, ¿cierto? ¿Qué característica tiene? Para que lo diferencie, ¿no?, este sistema, ¿en qué se diferencia de este otro sistema en el ejemplo 2? Entonces, fácilmente nosotros podemos distinguir que en el primer sistema, en el ejemplo 1, los coeficientes que están multiplicando a las incógnitas en la diagonal principal son los mayores coeficientes de sus filas, ¿no? Si nosotros comparamos, ¿no?, el coeficiente, por ejemplo, de la fila 1 en la posición A1, 1, es mucho mayor a los coeficientes de x2 y x3, ¿no?, que es 1 más 1, 2, digamos, ¿no? Lo mismo en la segunda fila, el coeficiente de la diagonal es mayor a x1, al coeficiente que multiplica a x1 y a x3. Y lo mismo en la tercera fila. Entonces acá nosotros podemos decir que los mayores coeficientes están sobre la diagonal principal. Y eso hace entonces referencia a una definición de sistemas diagonalmente dominantes. Entonces esta definición dice que la matriz de coeficientes de un sistema diagonalmente dominante se dice que, ¿no?, es diagonalmente dominante cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal principal, ¿no?, los coeficientes A sub I, en valor absoluto, ¿no? Entonces acá tenemos estas dos rayitas que significan valor absoluto de los coeficientes de la diagonal principal, son mayores, dice, al valor absoluto también, ¿no?, de la suma de los otros coeficientes de las filas correspondientes, ¿no? Es decir, si estamos en la fila A1, 1, en la fila 1, el coeficiente A1, 1 en valor absoluto debe ser mayor a la suma en valor absoluto también de los otros coeficientes, ¿no es cierto? A1, 2, A1, 3, más A1, 4, etc. Eso se debe verificar en cada una de las filas, ¿no?, para que se pueda decir de que la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante y por lo tanto pudiéramos extender ese concepto a los sistemas. Entonces diremos que el sistema es diagonalmente dominante. Y si el sistema es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que la solución por los métodos iterativos sea convergente. Entonces, resumiendo, si la matriz de coeficientes de un sistema es diagonalmente dominante, entonces podemos resolverlo por los métodos iterativos y llegar a la solución.
Es decir, la solución va a ser convergente siempre a la solución verdadera. Ahora, aquí se dice que es condición suficiente y no es condición necesaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una condición suficiente y una condición necesaria? Suficiente quiere decir que si es diagonalmente dominante, directamente tenemos la seguridad de que nuestro sistema, la solución de ese sistema, va a ser convergente, es decir, vamos a llegar a la solución. Si no es diagonalmente dominante, no existe la seguridad de llegar a la solución. Es decir, puede que sea divergente, es decir, que no lleguemos a la solución, como en el caso del ejemplo 2, ¿no es cierto? Entonces, en relación a eso, vamos a analizar la matriz de coeficientes del ejemplo 1. Fíjense, todos los coeficientes que están en la diagonal principal son mayores a la suma de los otros coeficientes, ¿no?, de su misma fila. De manera que 10, por ejemplo, que es el coeficiente a 1, 1 en la primera fila, es mayor a la suma de los otros coeficientes de la misma fila, ¿no? Lo mismo sucede en la fila 2 y lo mismo sucede en la fila 3, ¿no? Entonces, este sistema se dice que es diagonalmente dominante y por lo tanto tenemos garantizada la solución de este sistema. Ahora, en el ejemplo 2, ¿no?, en el ejemplo 2, nosotros vemos que los coeficientes de la diagonal no son los mayores de cada una de las filas, ¿no? De hecho, en la fila 1, el coeficiente en la diagonal no es mayor a la suma de los otros dos, ¿no es cierto? 10 más 1, 11, ¿no? Lo mismo sucede en la fila 2, ¿no? El coeficiente de la diagonal, que es 1, no es mayor a la suma de los otros dos. 10 más 1, 11, ¿no? Y lo mismo en la fila 3, que 1 no es mayor a la suma de los otros dos. Entonces, este sistema no es diagonalmente dominante. Pero no podemos ser categóricos, aunque no va a tener solución. Aunque en este caso ya intentamos resolverlo y no pudimos llegar a la solución. Entonces, en este caso no es diagonalmente dominante y por lo tanto en este caso no tiene solución, ¿sí? Pero pudieran haber, como digo, algunos ejemplos en los que aún no siendo diagonalmente dominante, pudieran tener solución. Ok. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar estos sistemas que no son diagonalmente dominantes para poder resolverlos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de resolverlos por los métodos iterativos es verificar que el sistema sea diagonalmente dominante, ¿no?, para tener seguridad que vamos a poder resolverlo. Si no lo es, como es el caso de este ejemplo 2, ¿no?, si no fuese diagonalmente dominante, entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar primero las permutaciones de fila necesarias para llevarlo a la forma diagonalmente dominante, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a destacar cuáles son los mayores, ¿no? Este está en la posición de la columna 1, ¿no? Este está en la posición de la columna 2 y este está en la posición de la columna 3. Entonces, esta fila, ¿no?, esta fila la vamos a llevar a la posición de la fila 1, ¿no es cierto? Entonces, esta la llevaríamos a la posición de la fila 1. Donde la segunda columna es la mayor de la fila, lo llevamos entonces a la fila 2, ¿no es cierto? Y donde el coeficiente en la columna 3 es mayor, toda esa fila la llevamos a la fila 3. De esa manera, este sistema lo vamos a llevar a esta forma, ¿no es cierto?, donde los mayores coeficientes estarán en la diagonal y por lo tanto ya lo podemos resolver y la solución será convergente a la solución verdadera. Entonces eso es lo que decimos aquí, ¿no?
Previo al inicio de la solución, se debe verificar si la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante. Caso no lo sea, se deben hacer las permutaciones de filas correspondientes para llevar a su forma equivalente, diagonalmente dominante, o lo más aproximado posible, porque no siempre se va a poder llevar a la forma diagonalmente dominante, ¿no? Pero por lo menos que la mayor parte de los coeficientes que estén sobre la diagonal sean los mayores de cada fila. En el caso de nuestro ejemplo 2, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Destacamos, ¿no es cierto?, la columna donde están, ¿no?, los mayores coeficientes, y eso significa que lo vamos a llevar a las filas del mismo número que la columna, ¿no? Por ejemplo, donde está la columna 1, el coeficiente en la columna 1 es mayor, lo llevamos a la fila 1, ¿no? La fila donde la columna 2 está el coeficiente mayor, lo llevamos a la posición de la fila 2. Y donde el coeficiente en la columna 3 es mayor, lo llevamos entonces a la fila 3. Y de esa manera tenemos ahora ya un sistema que es diagonalmente dominante y tendrá entonces garantizada la solución. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Ok. Entonces, ahora vamos a ver en el método de Gauss, en el método de Jacobi, nosotros teníamos que esperar a resolver todas las incógnitas de una fila, ¿no es cierto?, incorporando todos los valores anteriores, ¿no?, para calcular todos los valores de la siguiente fila, ¿no? Eso lo hace un proceso un poquito lento. En el método de Gauss-Seidel, ¿no?, este método iterativo de Gauss-Seidel, este proceso se lo acelera simplemente incorporando el valor de la variable recién calculado para calcular la siguiente, ¿no? Es decir, si ya calculamos x1, entonces ese valor lo utilizamos para calcular x2, y así sucesivamente. Fíjense que el algoritmo básicamente es lo mismo, ¿no? Es idéntico, ¿no? Para generar la matriz B y el vector C, nos damos el mismo valor de x por defecto. La única diferencia es esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria, esta primera sumatoria que no estaba en el método anterior. Entonces, en esta sumatoria nosotros observamos que acá el superíndice, que inicialmente lo había puesto m-1, está mal, es simplemente m. Este superíndice tiene el mismo número del paso de la variable que se está calculando. Es decir, si ya conozco x1 del paso 1, para calcular ya x2, ¿no?, x2, perdón, del paso 1, acá puse 2. Para calcular x2 en el mismo paso, el valor de x1 ya lo incorporo en la ecuación de x2, ¿sí? Y lo mismo si voy a calcular x3 en el mismo paso, el valor de x2 y el valor de x1 lo incorporo para calcular x3. Entonces, eso va a hacer con que el procedimiento sea más acelerado, más rápido, ¿sí? Entonces, acá estamos diciendo exactamente eso, ¿no es cierto? El método iterativo de Gauss-Seidel es más acelerado que el método de Jacobi, pues utiliza el último valor calculado de x, el x sub i del paso m, y lo introduce para calcular el siguiente valor de x en la misma fila, ¿no es cierto? Ok, vamos a resolverlo ahora el mismo ejemplo 1, pero ahora haciendo uso del algoritmo de Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces despejamos x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda y x3 de la tercera, y obtenemos entonces nuestras ecuaciones alternativas. Entonces, comenzamos dándole inicialmente 0 a todas nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces, acá tenemos 0, 0, y haciendo operaciones sobre x1,
obtenemos entonces 1,2. Entonces este es el valor de x1 en el primer paso. Ese valor ahora lo incorporamos para calcular x2, ¿no es cierto? Donde aquí está x1, ya sabemos que vale 1,2. Entonces lo incorporamos en la segunda ecuación, ese valor de x1. x3 todavía sigue valiendo 0, ¿no es cierto? Del paso 0. Ahora va a ser entonces menos 0,1 por 1,2 más 1,2. Y obtenemos el valor entonces de x2 que nos da 1,08. ¿Bien? Ahora, esos dos valores los incorporamos, ¿no?, en la tercera ecuación. Entonces vamos a tener el valor de x1 y el valor de x2 para calcular x3. Y haciendo operaciones en la tercera fila, entonces llegamos al valor de 0,972. Y con esos tres valores nuevamente volvemos a nuestra primera ecuación a calcular x1, ¿no? Entonces ya vamos a tener en x1, el último valor calculado era, el último valor de x2, para calcular acá, ¿no es cierto? x2, el último era 1,08 y el último valor de x3 era 0,972. Con esos dos valores calculamos la siguiente aproximación de x1. Con ese valor de x1 nos vamos a la ecuación 2, ¿no? Y con el último valor de x3 también calculado, calculamos x2. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en la misma fila, inclusive, generamos una mejor aproximación. De hecho, haciendo 7 iteraciones, ¿no?, ya la máquina se desbordó y ya me da la solución, prácticamente la solución exacta, ¿no? Entonces aquí, en 7 iteraciones ya tenemos prácticamente los valores de la solución exacta. Muy bien, entonces el método de Gauss-Seidel es mucho más acelerado que el método de Jacobi. De hecho, es el que más se utiliza, ¿no?, el método de Gauss-Seidel. Ahora, cuando tengamos problemas de que la matriz de coeficientes no es diagonalmente dominante, existen algunos métodos denominados los métodos de relajación, se llaman así, porque de alguna forma se determinan coeficientes de ponderación para modificar los valores de nuestras incógnitas y forzar a estas operaciones a que el proceso se haga convergente. En el caso extremo, digamos, ¿no?, que no era convergente, podemos volverlo convergente con estos métodos de relajación. Y los métodos que son a veces muy lentos en su convergencia también los podemos acelerar a través de estos métodos de relajación. Nosotros no vamos a ver esos métodos de relajación. Son el algoritmo para generar estos métodos de relajación ya es un poquito más complicado, ¿no?, pero pueden mejorar el comportamiento entonces de los métodos iterativos. Y podemos inclusive, como decía, contornar el problema de la divergencia, ¿no? Lo podemos volver un sistema que era divergente por los métodos iterativos, lo podemos volver convergente haciendo uso de estos métodos de relajación. Ok, dudas hasta aquí, algo que no se hubiera entendido. Muy bien, entonces vamos a detener la grabación. Creo que estos métodos que hemos visto son muy simples, ¿no?, en su concepción, y en la ingeniería, o en las ingenierías en general, casi siempre los sistemas de ecuaciones van a ser diagonalmente dominantes, casi siempre. Excepto en algunos casos cuando se generan algunos problemas que pueden volver casi singulares a la matriz de coeficientes debido a problemas de inestabilidad en el área de estructura, etc. Entonces, en esos casos, las matrices pudieran no ser
diagonalmente dominante. Pero en la mayoría de los casos, ¿no?, vamos a tener problemas que recaen en matrices de coeficientes diagonalmente dominantes y por lo tanto los métodos iterativos se vuelven muy poderosos para resolver estos sistemas. Ok, jóvenes, si no hay dudas, entonces vamos a quedar por ahí. La próxima clase vamos a tratar de hacerla una clase práctica con todos los métodos que hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones, calcular determinante, inversa, etc., ¿no? Entonces vamos a darle una repasada general y ya nos quedaría un tema que es el siguiente tema, interpolación polinomial, que es un tema relativamente corto, unas 3 clases o 2 clases tal vez vamos a acabar con el tema de interpolación y ahí ya quedaríamos listos para el segundo parcial. Entonces, cuando terminemos ese otro tema, ya hablamos sobre la fecha del segundo parcial. ¿Ya? Muy bien, quedamos por ahí entonces. Que tengan muy buenos días y chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Ya, chau, chau, que les vaya bien. Chao, chao.